tardes, bienvenidos a nuestra clase semanal de Mishnah en www.koltuvsefarad.com. Estamos en el numeral 27 de el libro Heshbon HaNefesh del rabino Menachem Mendel Levin de Satanov. Y la clase anterior estuvimos ya metiéndonos en la parte técnica, ¿cierto? Las primeras 6 sesiones de esta clase fueron muy dadas a la especulación psicológica. Es el autor básicamente presentándonos su modelo psicológico de la acción. Y ya en la clase anterior determinamos el sistema que el autor propone para la mejora de nuestras cualidades morales. En resumen, porque vamos a seguir, yo creo que nos esperan unas 2 o 3 sesiones más bastante técnicas antes de entrar ya a discutir en detalle los ejemplos que propone él sobre la lista de virtudes con la cual podemos trabajar para el mejoramiento de nuestra ética. Entonces, el sistema que el rabino propone es el siguiente, y es hacer una contabilidad de las virtudes. Entonces, ya en la clase anterior vimos que uno prepara un cuadernito con 13 semanas y en estas semanas maneja uno 13 virtudes. Cada virtud tiene un eslogan o un mantra, por decirlo así, y vamos a trabajar, vamos a enfocarnos cada semana en una virtud diferente, pero o sea, el punto del programa es trabajarlas a todas. Entonces, al comenzar el día, yo debo recordarme, debo recordar la virtud de esta semana es, por ejemplo, ecuanimidad o silencio o paciencia o celo o lo que sea. El mantra es tal. Y a través del día recordar, enfatizar esta virtud moral. Y al final del día, antes de irme a acostar, hacer unas marcas de cuántas veces yo cometí faltas en una virtud particular. ¿Ok? Y luego después de 13 semanas, se pasa toda esta contabilidad a lo que se llama las tablas de sumación, que nos van a permitir ver si yo he estado mejorando o empeorando en diferentes virtudes a través de la temporada, del ciclo, ¿cierto? Yo trabajo 13 virtudes y luego vuelvo a trabajar esas 13 virtudes, es una cosa cíclica, y al final del año yo tengo una contabilidad final para todo el año. Esto es en resumen el sistema que nos presenta el rabino Menachem Mendel Levin. Si alguno de ustedes no pudo venir la clase anterior, por favor, Javerim, es muy importante que se pongan al día. En las próximas 2 o 3 clases van a ser tremendamente técnicas y no puedo ponerme a volver a explicar el sistema otra y otra vez. Entonces, si no estuvieron en la clase anterior, por favor, ahí está el video de YouTube, ir y repasarlo. Ahora, las personas que sí estuvieron en la clase pasada, ¿alguna pregunta sobre este sistema? No, ok. Preguntas.
Ok, entonces continuamos, estamos en el numeral 27, donde habíamos terminado el numeral 26 diciendo que al final del año nosotros vamos a tener una contabilidad detallada de cuántas veces hemos transgredido una virtud particular. ¿Ok? Hubo Motzei Kol Shana Veshana, al final de cada año, Ta'avor Gam al Kol Echad Ve'echad Meluchot Hasechumim Hanal Bepritut. Yo debo comparar las tablas de sumación, es decir, las tablas de cada ciclo, una frente a la otra, para ver qué. Verreayat verrahav vesameach livha bezrat Hashem. Y ver, verraita, verrahav, y verás y te alegrarás con la ayuda de Dios. Ki timtza ha'avonot mitma'atin vejolechim mishana leshana umutkufa letkufa. Si Dios quiere y si estamos haciendo este ejercicio a conciencia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una disminución en las transgresiones. De año a año, de ciclo a ciclo e incluso de semana a semana. Entonces, si en mi primera semana yo cometí 47 transgresiones de ecuanimidad, Dios quiere en la segunda semana cometo 30 y en la tercera menos y menos y menos y menos. Ese es el propósito de este sistema, disminuir mis transgresiones en una virtud particular. Y con esto verás que Dios se alegra de tu camino o de tus actos y te ha puesto en el camino correcto. No veo tengo aquí otra versión un poco más clara. Como dijeron nuestros rabinos de bendita memoria en el tratado Makot 10b, Bederech she'adam rotze lelech molechin oto ve'as telech lavetach darchecha od eizet dekufot. Es decir, en el camino que una persona quiere ir, por ese camino Dios lo lleva. Entonces, si yo quiero mejorar, si lo que yo quiero es mejorar mi musar, mejorar mis virtudes, pues Dios nos dará la ayuda para hacer esto. Veas telech lavetach darchecha, y entonces andarás por el camino recto, por varios ciclos, es decir, por varias estaciones. Ad sheimhe zecher ha'avonot shel midah achat misifreja legamrei, hasta que desaparezcan las transgresiones en alguna virtud de tu libro totalmente. Es decir, si yo le trabajo esta virtud meses, ciclos y años, eventualmente podemos incluso llegar a pensar que llegamos a no transgredir, que yo he llegado ya a ser alguien tan estricto, por ejemplo, en mi midá de decir la verdad. Y yo no digo mentiras, nunca. Cero, o sea, mis transgresiones se limitan a cero. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Entonces yo puedo simplemente añadir a mi libro otra virtud en la que necesite yo curación. Ya habíamos hablado que una de las grandes ventajas de este sistema es que el rabino Menachem Mendel Levin no nos está diciendo estas son las virtudes que toda la gente tiene que trabajar, sino que nos está diciendo, mire, este es el sistema. La gente que necesite trabajarle a ser más ordenada, puede trabajarle a eso. Pero si yo soy ya una persona muy ordenada y necesito trabajarle, por ejemplo, a mi generosidad o a mi compasión o a lo que sea, entonces son diferentes virtudes las que yo voy a considerar en mi contabilidad. Entonces, cuando yo llegue a un punto donde no estoy cometiendo transgresión alguna
En esa virtud yo puedo comenzar a trabajarle a otra virtud. Y así podemos ir reemplazando todas las virtudes en las que ya estamos avanzados por otras. Hasta poder reemplazar todas las virtudes del libro por otras distintas y poder decir que ya hemos mejorado, hemos alcanzado un desarrollo aceptable en 13 virtudes. Vehayu leotot al tohar levaveja, y serán señal sobre la pureza de tu corazón, ve'al memshelet oz nafsheja hamedaberet al habehemit, y sobre el poder de tu alma racional sobre el alma animal, o sobre la facultad animal. Shekol ikareja lechach notzeret, pues todo tu fundamento está dirigido a esta lechach notzarta, porque para esto fuiste creado. Az yanuach lecha mikol oyeveja la'avor et Hashem besimcha y entonces podrás ocuparte de servir plenamente a tu Creador con alegría en los años que se te han dado todos los días de tu vida. Hasta que vuelva tu cuerpo al polvo, y el alma vuelva a su fuente, para deleitarse en su recompensa. Ulehenot miziv veharei shechina, y deleitarse del resplandor y la gloria de la presencia de Dios. Ok, entonces el sistema eventualmente requiere que yo reemplace virtudes. Entonces, si yo ya llegué a un punto en mi veracidad, en mi orden, en mi ecuanimidad, entonces puedo comenzar a trabajarle a otras virtudes diferentes. Fin del numeral 28. Preguntas. El sistema Aryeh que nos presenta el rabino son 13. Ahora, yo lo que voy a sugerirles es que hagamos este ejercicio con las 13 virtudes que él propone. Con las 13 virtudes que él propone de una manera propedéutica a través de un año, un poquito más de un año, y luego pues cada persona verá cómo le va con ello. Pero ok, ¿preguntas? No, Paulino, uno trabaja las 13 virtudes a la vez, pero hay una semana en la que yo me concentro en una virtud especial. Ok, entonces la primera semana del ciclo siempre yo la dedico a ecuanimidad. Eso, o sea, lo que yo les voy a sugerir, Javerim, es que comencemos despacio. Es decir, vamos a comenzar trabajando primero solo ecuanimidad. Una semana trabajando una sola virtud. Luego, la segunda semana ya trabajar paciencia o tolerancia y ecuanimidad, pero enfocándonos en tolerancia. Tercera semana, orden, ¿cierto? O sea, le estoy añadiendo un ciclo más bien propedéutico a esto, pero creo que para gente que nunca ha hecho trabajo de musar es importante. ¿Ok? No tengo idea, Alejandro, quién sea Petate. Ok, numeral 28. Vejedai hen hadvarim halalu. Y esto es muy recomendable. Todas estas cosas son muy recomendables. Shekevodo shel adam behayav ba'olam hazeh u ba'olam haba tluyim bahem.
pues el honor de la persona en este mundo y en el mundo por venir dependen de ello. Ledakdek bahem meod kemone margaliot. En el judaísmo, lo que nosotros nos da honor, lo que nosotros nos da, entre comillas, salvación, no son nuestras creencias, sino nuestras acciones, nuestro comportamiento. ¿Ok? Si ustedes quieren una religión de creencias, esta no es. El judaísmo no es una religión de creencias, sino más bien de comportamiento. Entonces, ser estricto en el control de nuestro comportamiento es lo básico en el judaísmo para este mundo y el mundo por venir, y una persona debe ser cuidadosa en ello, como si estuviese contando joyas. Javerim, ¿alguien más tiene problemas de audio? Ok. ולעניין זה טוב לשמור פנקס רשימות הסכומות. Y por esto es bueno guardar nuestros cuadernos o nuestros apuntes del pasado. ולהשגיח עליו בעינה פקיחה תמיד. Y siempre estar repasando nuestra contabilidad espiritual. כדי לעמוד מתוכן על תוכן חשבון העמידה וההליכה, para poder ver cuando nuestras virtudes se estancan y cuando hacemos progreso, cuando hacemos vehamehirut, vehametinut, haaliyah, vehashkia, cuando hacemos progreso rápido, cuando hacemos progreso moderado, cuando subimos y cuando bajamos. ¿Cierto? Del mismo modo que los economistas mantienen un ojo sobre los mercados, nosotros debemos mantener un ojo sobre nuestras virtudes y ver cuándo estamos cayendo y cuándo no. וכדי למהר למצוא על ידי כך מקור A ver, busco en mi versión un poquito más clarita. Ha'ikuvim. ¿De dónde vienen los? Porque revisando nuestra contabilidad podemos ver dónde están nuestros obstáculos y nuestros bloqueos. Ikuvim son bloqueos, mikshalot son obstáculos, shel mehalech hatikun, de nuestro proceso de progreso moral. ¿Ok? Esto en lenguaje New Age puede sonar muy, tu progreso moral, tus ángeles, yo no sé qué. No, pero aquí estamos hablando de una cuestión muy objetiva y muy tremendamente empírica. Y yo tengo una lista donde puedo decir, he cometido más o menos transgresiones en esta área, en este tiempo. Y esto me permite ver, por ejemplo, dónde están mis obstáculos. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que todos los miércoles mis transgresiones de ecuanimidad suben. Entonces, ¿qué es lo que pasa los miércoles que me está desafiando en mi ecuanimidad? La visita de la suegra. Bueno, entonces tengo que trabajarle más a la ecuanimidad con la suegra. Uledaat le saquel haderech mehem. ¿Cierto? Yo sabiendo cuándo es que suceden los bloqueos y los obstáculos, entonces puedo tener más estrategias para poder superarlos. ולהבחין במהירות ומתינות המידות
וחלקי המידות וכיוצא בזה. Y determinar con rapidez y con diligencia poder arreglar mis virtudes y las partes de las virtudes y todas estas cosas. Y aquí en los próximos numerales se nos va a explicar cómo es que sucede esto. 29. ימי העמידה של איזו מידה הם כל זמן שאי אפשר למצוא מיעוט מחשבון העוונות שלה. דהיינו שאין עוונותיה מתמעטין וחולכין עדיין. Entonces los días de estancamiento es cuando yo no puedo ver un descenso de las transgresiones en un área particular, sino que el número se mantiene constante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no estoy haciendo progreso en un área determinada, en una virtud determinada. Eso es lo que se llama Yemei Ha'amida, los días de estancamiento, los días donde yo me detengo. Acher me'ota sha'a shematchil lehigalot bahen hitmatut. Igualmente, cuando yo veo un descenso en mis transgresiones en un área particular, yesh likrotan yemei mehalech hatikun. Estos son días de progreso en mi corrección. המחלך הזה פעמים שהוא מתון ופעמים שהוא מהיר. Y a veces este progreso es moderado y a veces este progreso es rápido. לפיכך, por lo tanto, יש לדקדק בחשבון הסכומות הנ"ל. Por lo tanto, hay que revisar las tablas de sumación o las tablas que hemos hablado de las tablas de cada ciclo. להבחין איזו מידה לא זזה עדיין ממעמדה, y ver cuáles virtudes están estancadas, בעוד שהאחרות הולכות וממהרות במהלך התיקון, mientras que otras progresan en su corrección. אז שהיא מתונה מהן במהלכה בלבד, a pesar de que este progreso puede ser un progreso a veces tremendamente lento y moderado. ¿Ok? Hilchach, por lo tanto, יש לדקדק בשיעור המהירות של כל מידה ומידה. Hay que ver en cada virtud qué tan rápido estoy progresando yo. בכדי להבין ולהכיר איזו מן המידות יותר מתונות במהלכן תיקונם אצלך. Para ver cuáles virtudes son más lentas o en qué virtudes soy yo más lento en corregir. Yo, por ejemplo, sé que la virtud del orden es algo que es tremendamente difícil para mí. Mientras que la ecuanimidad, la tranquilidad es algo que me viene más fácil. Entonces, y cada uno pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero hay que saber qué virtudes son más fáciles para cada persona. Uleharim aleichem yoter mikedei lekovsham. Y aquellas virtudes donde yo estoy yendo más despacio, hay que entonces invertir más, hacer más estrategias para poder mejorar en ellas. ולפי שיש לך מידות כלליות שיכולים לפרט אותן לפרטים רבים. Y como hay virtudes que se pueden subdividir en virtudes más pequeñas que están contenidas en ellas, al כך כשאתה מוצא איזו מידה כבדה מאוד שאי אפשר להזיזה על ידי החינוך,
En ese caso de que encuentre uno una virtud que es tan difícil para una persona que yo no sea capaz de hacer progreso en ella, haz shal kol panim ma'alach tikun matun me'od, o una virtud donde yo avance con mucha lentitud, haz sarich lahakor ahar makor haikuv hahi. Entonces yo puedo tratar de analizar cuál es la raíz de mi estancamiento, cuál es la raíz de mi bloqueo. Ubeizo prat mi pratei hamidah hazot hu talui. ¿Y en qué subdivisión de esta virtud se encuentra este bloqueo? No estamos hablando de bloqueos espirituales, esto no estamos hablando de chakras, de que si prendes la velita entonces o que si inhalas el incienso. No, aquí estamos hablando de comportamiento moral. Entonces, hay ciertas cosas que a veces nos bloquean de actuar correctamente. Y pueden ser cosas como, por ejemplo, en un día donde yo estoy demasiado atareado, un día donde yo trabaje desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, tal vez no es el mejor día, conectándome, aló. Entonces, estábamos hablando de los bloqueos, y que estos no son bloqueos espirituales, sino son bloqueos a veces tremendamente pragmáticos. Es decir, un día donde yo trabaje de 5 de la mañana a 11 de la noche, no va a ser un día ideal para yo poder mantener ecuanimidad. Va a ser un día donde yo voy a tener que trabajar muy duro para no alterarme. ¿Por qué? Por el simple cansancio. Entonces, si yo noto que hay valores donde no estoy progresando, yo debo hacer un análisis concreto de dónde están los bloqueos. ¿Ok? ¿O en qué área es que estoy fallando? Veas y jolim la azovotah o lehamim kol koach hachinuch al oto parat greida. Y entonces, si yo puedo determinar cuál es el punto donde estoy fallando, puedo redirigir toda mi energía a solucionar ese problema. Como veremos en los capítulos 78 y 81, los numerales 68 y 71, donde de cierto modo abandonamos nosotros el énfasis en una virtud para poner el énfasis en toda esta virtud. El punto que trae Arie me parece excelente. Y esto es un riesgo. Y eso es un riesgo del Musar. Y es un riesgo del cual el libro no habla mucho. Pero es un riesgo. Y es que uno se vuelva tan psicorrígido que al fracasar en cuestiones de Musar, esto nos vaya a causar frustración y comienza un círculo vicioso. Y aquí es donde creo que esto se puede manejar de dos maneras. La primera manera es una manera teológica. Y esto es bien difícil de hacer para personas que no llevan muchos años viviendo no solo una vida judía dentro de dentro de un marco de referencia judío, sino también dentro de un marco comunitario judío. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos acostumbrados
a pensar que, o sea, personas que no crecieron dentro del judaísmo. Nosotros en nuestro ambiente cristiano, del que venimos la mayoría de nosotros, e incluso aquellas personas que nacen judías, a veces es difícil escaparse de este tenor de la conversación moral, si la conversación está hecha en términos prácticamente cristianos por las personas que nos rodean. Toda transgresión es vista como pecado. ¿Ok? Así es que se maneja la retórica del error en el mundo cristiano. Todo error, toda transgresión es un pecado. Y todo pecado es, de cierto modo, un paso atrás que disminuye el amor de Dios hacia nosotros. Esa es la retórica del error en el mundo cristiano. En el judaísmo, el error se maneja desde una teología muy diferente. La palabra para transgresión, o sea, en el judaísmo la palabra pecado no existe. Existe avera, que es transgresión. Existe het, que es error. Existe avon, que es iniquidad. O sea, lo más cercano a pecado sería avon, que es cuando yo cometo algo de malo, de puro malo, o sea, pero dentro de la teología de la transgresión, la teología del error en el judaísmo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Primero, que toda transgresión es corregible. Y lo segundo, es algo que nosotros también, es que la transgresión es inevitable. Y esto no es fatalismo. Nacimos dentro del pecado. No, los seres humanos se equivocan. Nosotros somos seres limitados. Nuestros errores son, las más de las veces, a menos de que uno sea una persona moralmente corrupta, es una persona mala, y la mayoría de las personas que estamos aquí no somos malos. Yo diría que nadie de aquí es malo. Nuestros errores son desviaciones corregibles. Nuestras transgresiones no disminuyen el amor de Dios hacia nosotros. Nuestras transgresiones tienen consecuencias, claro. Pero Javerim, el pacto, el brit entre Dios y nosotros no es afectado por la transgresión. Poniéndolo en términos emocionales, Dios no va a dejar de querernos si somos cascarrabias, o si somos desordenados, o si somos incontinentes. El brit y el amor de Dios son incondicionales. Entonces, la primera, y esto, Javerim, y por eso es tan importante, o sea, esto lo interioriza uno después de muchos años de creer como judío y de dejar de lado esas palabras que no ayudan, porque no manifiestan nuestra teología de pecado, abominación, valle de lágrimas. Todo eso pertenecen al imaginario de otra teología, no la nuestra. El judaísmo asume que los seres humanos van a equivocarse. Hay errores grandes, hay errores pequeños, pero el brit, el pacto y el amor de Dios no es condicional a esos errores.
Y eventualmente yo todos los años en Yom Kippur, adquiero perdón de Dios. Entonces la teología del error dentro del judaísmo es muy diferente y creo que lleva a menos frustraciones que la culpa, ¿cierto? La culpa del pecado que yo tengo que ir a contárselo a alguien. No, eso no existe en el judaísmo. Y por eso dije también que es importante no solo haber creído como judío muchos años, sino también vivir en una comunidad judía, auténticamente judía. Y en esto a veces las comunidades emergentes tienen mucho que aprender. ¿Por qué? Justamente porque vienen de una teología protestante, evangélica, aleluya, donde cada persona está pendiente de los pecados del otro. Entonces, que yo lo vi, salió de la sinagoga en Shabbat y prendió el celular. ¡Ah! O yo lo vi en la rotonda de comidas del centro comercial y se estaba comiendo una torta de jamón. Javerim, en una comunidad judía, la mayoría de las comunidades judías, hay comunidades más insulares donde sí hay cierto nivel de espionaje entre sus miembros. Ustedes nunca van a ver que la gente esté pendiente de las transgresiones del otro, especialmente transgresiones rituales. A la mayoría de la gente en el mundo le importa un cebollo si usted guarda o no Shabbat, si usted come o no kasher. Su problema. Es su problema, no es mi problema. Sí, hay chismes, en toda comunidad hay chismes, ¿cierto? Especialmente si son chismes, uy, que le está poniendo los cuernos. O sea, ahí la humanidad, pues, chismes hay en toda comunidad. Pero en general, las comunidades judías normativas suelen tener una aproximación un poco más individualizada y personal ante la transgresión. Sus transgresiones son suyas, no mías. Exacto, sus transgresiones entre Dios y usted. Ahora, si usted me hizo mal a mí, bueno, arreglémoslo. No esta cuestión de las comunidades emergentes donde me miró mal, me voy de la sinagoga, no vuelvo más. Creo mi propia sinagoga, ¿cierto? Este dice Aleinu y este dice Aloinu y entonces ya no pueden ser, no, eso es un problema de las comunidades emergentes por evangélicas, porque todavía siguen pensando como cristianos evangélicos, todavía siguen con el mismo énfasis de que todo error es un pecado. Eso no existe en el judaísmo. No existe ni en la teoría ni en la praxis. Hay transgresiones. Ok, y hay transgresiones más graves y hay transgresiones menos graves. En el fondo nosotros no sabemos cuál es el valor de las transgresiones. Hay transgresiones a las que yo le pido directamente perdón a Dios y Dios me perdona porque Dios es muy buena papa y Dios es infinito y es amplio. Y si yo vengo con corazón contrito en Yom Kippur, Dios me perdona. Punto. Y hay cosas donde yo voy a tener que pedirle perdón a mi vecino y esperemos que mi vecino me perdone. Y si mi vecino no me perdona, entonces si yo vengo con corazón contrito y con verdadera teshuvá, si mi vecino no me perdona, es él el que está transgrediendo o es ella la que está transgrediendo. Así es que funcionan las cosas en el judaísmo de verdad. Entonces, sabiendo que yo no voy a ser perfecto, especialmente no en el primer intento.
hay que tomarse esto con tranquilidad. Ser malgeniado no es un pecado. Ser malgeniado es un error. Y es un error que yo quiero corregir. Y es un error que me va a tomar años corregir. Ok. Con paciencia, con calma. La frustración no se puede convertir en eso. Entonces, esa es mi respuesta teológica. Mi respuesta práctica, yo ya les he contado que yo también tengo una práctica de meditación muy influenciada por maestros budistas, aunque plenamente espero, al menos compatible con el judaísmo. Es algo que estoy comencé este año y me tiene muy contento. Y hay un consejo muy, muy lindo de la monja budista Pema Chodron, que dice lo siguiente, y que en general en mi práctica de Musar también me ha ayudado mucho, y es: yo hago esto, ya sea meditar o examinar mi vida, hacer Musar, porque yo me quiero a mí mismo, porque yo soy amigo de mí, porque yo soy amigo, yo quiero ser un buen amigo para mí, yo me quiero querer a mí mismo, yo quiero ser un mejor ser humano por amor propio. Porque al yo tratar de ser un mejor ser humano, estoy queriéndome a mí mismo. Entonces, eso es algo que yo debo siempre recordar. Y es: Ve'ahavta lereja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno a veces siempre dice la primera parte de este versículo de Levítico, bueno, tiene tres partes. Ve'ahavta lereja kamoja ani Adonai. Uno siempre piensa que la parte fácil de eso es amarse a uno mismo. Entonces yo me amo mucho a mí mismo y debo amar a mi prójimo como me amo a mí. Pero a veces, Javerim, es al revés. A veces, especialmente cuando uno es una persona consciente, a veces uno le perdona más a los amigos de lo que uno se perdona a sí mismo. Y parte de este proceso es también aprender a perdonarse a uno mismo. No al punto de llegar a ser indulgente e indolente y mandar todo esto al carajo, sino: yo tengo un amigo muy serio y bien presentado. Si yo tengo un amigo que yo conozco que tiene un error de personalidad, el tipo es incumplido. No llega tarde. Y puede que yo me enfurezca con él y usted es el padrino de mi boda, ¿cómo se le ocurre llegar media hora tarde? Puede que haya situaciones donde yo me moleste. En el fondo, yo conozco a esta persona y se las perdono. Entonces, esto no es una carrera de velocidad, esto no es un proceso que tenga un fin. O sea, nosotros vamos a estar haciendo este ejercicio, si lo hacemos con calma, hasta el día que nos morimos y nunca vamos a acabar. Entonces, comencemos estos ejercicios de Musar con tremendo amor hacia nosotros mismos, con calma, con amorcito. Amémonos a nosotros mismos como amamos a nuestros amigos. ¿Ok? Ve'ahavta lereja, eso es traducido mal, el prójimo. O sea, otra palabra que ha sido
secuestrada por una teología foránea. Re'e no es prójimo. Re'e, ¿quién es el re'e? Re'e es mi pana. Mi cercano, la persona que es cercano a mí. Amarás a tu próximo, es decir, a la persona, amarás a tu pana como a ti mismo. Si Moisés hubiera sido venezolano o panameño. Ok, entonces esas son las dos recomendaciones que yo te daría, Ari. Primero que todo, tú eres judío ahora, olvídate de estas nociones de pecado, de que todo error es inevitable, de que todo errores. Y cuando comiences este trabajo de Musar, hazlo no desde una actitud mercurial lituana, ¿cierto? A pesar de que el Musar pues sí adquiere su cima en el mundo moderno entre las comunidades judías del norte de Europa, ¿cierto? Tremendamente frías, calculadoras. Pero, Javerim, nosotros somos latinos. O sea, hay que hacer musar, pero hay que hacer musar con chéveridad. Porque si no, Javerim, les aseguro que ustedes no aguantan 3 semanas de musar. ¿Cierto? Si esto va a ser una cuestión de mea culpa, qué asco, soy nada. Eso no va con nosotros. Entonces, ser conscientes de nuestros errores ya es un gran paso adelante. Nosotros tenemos que vivir con nosotros mismos hasta el día que nos muramos y posiblemente más allá de ello. Entonces, no juzguemos demasiado. Podemos juzgarlo con dureza, pero no con odio. A aquella persona que es nuestro mejor amigo, que somos nosotros mismos. Yafé. Numeral 30. והנה הסברה נותנת שיהיה מחלך התיקון רובה ודרובה הולך ומחיר בתנועתנו. Nos dice la lógica, o es razonable, pensar que el progreso, la corrección de las virtudes, en la mayoría de los casos será positiva y rápida. Como dicen nuestros sabios, Habale taher mesa'inlo, aquel que viene a purificar, se le ayuda. Dios quiere que nosotros seamos mejores, por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos a la labor de ser mejores, en la mayoría de los casos esto va a tener éxito. דהיינו שאם אין המיעוט ניכר לכתחילה אלה מסכום עוונות שנה אחת לחברתה, אזי יתגלה במהרה גם כן מסיכום תקופה לתקופה. ¿Por qué? Es decir, porque he aquí que si yo no detecto una mejora al comienzo, la voy a detectar cuando comparo un ciclo al otro o un año al otro con la ayuda de Dios. Es decir, los resultados no son inmediatos, pero sí son rápidos. Vezejo inyan mehalech hatikun. Y esto es de lo que se trata el progreso de la corrección.
ומהלך המהירות והמידה המהירות שהיא גם כן דקדוק יקר הערך במלאכת החינוך. Y en estos próximos y en estos párrafos que acabamos de pasar, entendemos entonces cómo utilizar estas tablas para entender el estancamiento y el progreso que hacemos en nuestras virtudes. Que es, optimistamente nos dice el rabino Menachem Mendel-Levin, lo que va a suceder. La gente va a hacer progreso en la mayoría de sus virtudes. Numeral 31. ואומנם, no obstante, לפעמים אפשר שיראה גם כן היפוך הדבר. Hay veces, no obstante, que sucede lo contrario. דהיינו, es decir, שהמתחנך מוצא שעוונות איזו מידה הולכים ומתרבים מתקופה לתקופה. Una persona que está en este proceso de autoeducación ve que sus transgresiones en un área determinada no decrecen, sino que incrementan de ciclo a ciclo o de año a año. וזהו נקרא מהלך השקיעה, y esto es lo que se llama el retroceso. Haz ושלום, Dios no lo quiera. Proceso de retroceso. ואז צריך שלא לבעט מעשה השטן. Y en este caso, Arie, no hay que dejarse patear por el Satán. ¿Esto qué significa? Es un lenguaje alegórico, por supuesto. No hay que deprimirse. No hay que dejarse patear por el adversario. No hay que dejarse deprimir. ולא יבוש מלהגיעים אלא להתבצר במידת מנוחת הנפש. Y uno no debe deprimirse, sino que debe aplicar ecuanimidad, es decir, no alterarse, בכדי שלא יתייאש להרפות ממלאכה, para no abandonar, para no ייאוש, desesperar del proceso de mejorar, de curar el alma. Como dijeron nuestros sabios, afilu herev hadam monachat al sevaro shel adam vechulei. Incluso si una persona tiene una espada afilada sobre su cuello, no dejará de pedir misericordia y no dejará de hacer teshuva. לפי שאינו דומה אותה נפילה של הבעל להיטמע, שפותחין לו ליפול, לשאול תחתית, לאותה מקרה של שקיעה המתקוממת זמן מה בדרך הישרים בכדי לנסותם. Porque no es lo mismo un proceso de caída o de retroceso de alguien que no está haciendo un esfuerzo por mejorar. Aquí en el lenguaje dice, básicamente esta persona se le deja caer al abismo. Una persona que por pura irresponsabilidad, ¿cierto?, transgrede sin ningún tipo de consideración. Esta persona básicamente pues, se deja que las consecuencias de sus acciones recaigan sobre él. Es muy diferente eso a una persona que ve esto como un retroceso, pero en un proceso de mejoramiento. Es decir, al yo estar haciendo mi ejercicio de musar, mi ejercicio de autorreflexión, mi ejercicio de mejoramiento, ya tengo yo con eso una ventaja sobre aquella persona que no lo está haciendo, a pesar de que los resultados sean muy similares. לפיכך, por eso, צריך לקשות עורפו. Esta persona necesita fortalecer su nuca, ¿cierto? Enterquecerse. להתמיד עסק החינוך, continuar este proceso de entrenamiento, de educación, בלי רפיון עוד, sin más
sin desfallecer. Ulahakor ahar makor oto pegarra, y buscar la raíz, la fuente, la causa de su error. Shelefamim efshar shehu ba mahmat eizo inyanim hitzonim. Porque es muy probable que si una persona, a pesar de estar trabajando en Musar, no está haciendo progreso, es porque viene de fuerzas exteriores. Y de nuevo, aquí no estamos hablando de chakras, ni de malas energías, ni de espíritus chocarreros, sino que gon shenizremulo haverim raim. Esta persona se ha rodeado de malas personas, de malos vecinos, malos amigos. O shenithatshu eizo shinuim tovim o raim baiskei hono urjusho benei beito. O cambios normales, a veces positivos, a veces negativos, en su desarrollo cotidiano de su casa y de su hogar. ¿Ok? Más que químicos y físicos, también sociológicos. Se me enferma Hazbe Shalom, mi esposa, se me enferma un niño. Es difícil mantener ecuanimidad. Es difícil mantener orden. Tengo un bebé, el orden va a desmejorar. Mientras yo sepa qué es lo que lo está causando, pues me puedo juzgar con indulgencia, pero no suficiente indulgencia de no seguir trabajando. Vejayotze base, igualmente, en todos los casos, ve'az yechol hu leharim lehapes tachbulot bikedei lesalek mekor hanezekahu kol kama sheefshar. Y si yo puedo determinar la causa de que yo no esté progresando en una virtud particular, puedo entonces encontrar estrategias para retirar o para mejorar aquella fuente del daño lo más rápido posible. Ubeini yatmid letzamtzem hashbon hasechumot mehalach hashkia shelo uleshaer mehirut mehalach hahu. Y despacio continuará y descubrirá que sus transgresiones en esa área particular van disminuyendo y comienza a haber progreso. Hanikra mehirut mahalach hashkia ashi iskel hagia leimei hamida. Es decir, se va reduciendo el retroceso hasta llegar a un estancamiento, y después del estancamiento viene progreso ya positivo. Paso yo del rojo al negro. As al kol panim amidat mahalach mehiruto bezrat Hashem veazai ichratz lehosif ometz od, y luego haciendo un esfuerzo superior ad sheistaya lashuv limei hamida umalach hatikun vehamehirut imirtze Hashem bimhera. Y, o sea, la persona pasa de una situación de retroceso a una posición de estancamiento, y de una posición de estancamiento a una posición de mejora. Preguntas. Uno solo se pone a buscar la fuente de aquellas virtudes donde no está progresando. ¿Qué es lo bueno de tener contabilidad detallada? Ari, tú que eres hotelero. Ok, si yo tengo un hotel y tengo las cuentas de un hotel y veo, por ejemplo, que
estoy ganando plata en las habitaciones, estoy ganando plata en el gimnasio, estoy ganando plata en la piscina, pero estoy perdiendo plata en el restaurante. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Trabajarle al restaurante. Y luego ir más detalladamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el restaurante? No están entrando, está entrando gente al restaurante. ¿Los meseros se están robando algo? No, los meseros no se están robando algo. Entonces, las porciones son muy grandes. Estamos gastando mucha plata. La gente está botando un montón de comida. Eso es lo bueno de tener contabilidad, que yo puedo fácilmente encontrar dónde no están funcionando las cosas y luego tratar de resolverlas de manera localizada. Ok, dos numerales más y paramos. Yesh lehitbonen, y hay que considerar, sheikar chinuch kol midah u'midah bekedei lahaziza lemahalach hatikun. Hay que entender que cada virtud, la mayoría del progreso, matchil meoto shavua shehi tala bo. El progreso en cada virtud comenzará en la semana donde yo comienzo a trabajarle. Es decir, yo no voy a ver gran progreso en mi virtud del orden hasta que yo llegue a la semana que yo voy a dedicarle completamente al orden. ¿Por qué? Porque así es que funciona el sistema. Cuando yo me despierto, digo, yo vivo una vida ordenada y trabajo en el orden, ¿cierto? Como casi con obsesividad esa semana de tratar de internalizar el valor de esa virtud. Hasta ese momento yo no voy a hacer gran progreso en esa virtud. Ve'af al pi shehaita metuna harbe kodem lechach. Y a pesar de que el progreso en cada virtud será lento al comienzo, mikol makom ein misham raya shehi midah keveda mitzad atzma. No por eso debemos suponer que esta es una virtud en la que nosotros tenemos problemas. Por eso es que quiero nosotros tener 13 semanas de acostumbramiento, de ir despacio para poder ya manejar las 13 virtudes con facilidad. Me'achar she'adain lo nitchancha ela bederech tafel ve'agav. ¿Por qué? Porque hasta que yo no le he trabajado a esa midá, hasta que yo no le he trabajado a esa virtud, pensando todos los días, yo cómo vivo esta virtud en mi vida, dónde tengo yo problemas con esta virtud, meditando y meditando por una semana, entonces esa virtud no va a ser prevalente en mi vida. Pero una vez yo he hecho este ejercicio de vivir toda una semana de acuerdo a esta virtud, ya esto me pone a mí, me entrena a ver ciertas cosas y a poder ponerlas en práctica. Y aparte de esto es necesario preocuparse. De las 13 virtudes que vamos a presentar, algunas son activas y algunas son pasivas. Por ejemplo, la midá de orden es activa. Yo tengo que ordenar mi vida. El orden no va a suceder, el orden no me va a caer de los cielos. Pero ecuanimidad, es decir, no alterarse, es pasiva. Yo debo tratar de no alterarme. Son dos ejercicios muy diferentes. En algunas virtudes yo tengo que
sobreponerme a la fuerza de la pereza. Y en algunas yo tengo que luchar en contra de mis inclinaciones. Lefichach, por lo tanto, tzarich kol adam lehitbonen bemeshech hachinuch shelo. Toda persona debe ver a través de su proceso educativo. Eizo chelek mishnei halakim eilu hu yoter mahir etzlo bemalach hatikun shelo. ¿Cuál de estos dos caminos le es más fácil, cierto? Si el de sobreponerse a virtudes negativas o el de cultivar virtudes positivas. Y con esto terminamos. Tov meod lehashgiach tamid al kol pratei meorotav haneguim la'esek hachinuk shelo. Siempre es bueno tener un control de todos los detalles y de todos los sucesos que tocan nuestro proceso educativo. Bichdei lekabel to'elet mehem leyamim habaim. Para poder recibir beneficio de ellos en el futuro. Ve'im izdamen lo eize me'ora tov ora beyoter. Si sucede en mi vida algo extremadamente bueno o extremadamente malo, azai yesh leroshmah bekitzur afilu bepinkaso lezikaron. Es correcto añadir este gran suceso en nuestros cuadernillos para futura referencia. Javerim, todo este proceso de estudiar Musar, de enseñar Musar, de practicar Musar, de meditar, todo esto fue comenzado por la muerte de mi padre. Esta es la forma en la que yo estoy tratando de reaccionar a la muerte de mi padre. Algo como la muerte de un familiar cercano va a afectar su panorama moral. Y es bueno anotar en mi contabilidad grandes sucesos como estos. ¿Por qué? Porque, Javerim, es absolutamente normal y natural que yo después de una tragedia como esta no vaya a mostrar el mismo progreso que mostraba anteriormente. Pero eso es natural. Entonces yo digo, pues a partir de esta semana fue más difícil mantener mi optimismo, ¿cierto? Supongo que estamos trabajándole a la virtud de simja, de alegría, o algo positivo. Nació mi hijo, yo les cuento, llevamos 3 semanas aquí esperando a que nazca mi tercer niño o niña, y la verdad no he podido generar nada positivo por la incertidumbre. Entonces es importante, estas cuestiones son importantes anotarlas para que sepamos pues cómo nos afectan los sucesos externos en nuestro desarrollo moral. Sheim lo yo'il lo le'atzmo akshav, pues si a pesar de, incluso si esto no tiene relevancia en este momento, yachol leho'ilo leyamim habaim lehishtamesh bechinuchim ha'elu, puede servirle en el futuro al utilizar estos eventos, sheyeda hu leyatzem letovatam afilu hanesionot shelo, para que podamos utilizarlos para nuestro bien, incluso cuando la vida nos mande grandes pruebas. ולעניין זה יותר טוב לבקש לו חבר בחינוך בכדי שעל ידי כך יעורר כל אחד
et havero tamid. Esta es una de las cosas muy importantes que va a ser bueno que vayan pensándolo desde ya. Una de los métodos para el desarrollo de Musar, entonces ya hemos hablado de algunos de los métodos, entonces mantras o slogans, trabajarle a una virtud por semana, una contabilidad rigurosa de mis transgresiones, tener una jebruta. Yo necesito tener un compañero o compañera de Musar. Alguien que esté en el mismo cuento, que esté manejando los mismos textos. Preferiblemente no alguien con el que yo viva el día a día. Porque las personas con las que nosotros vivimos el día a día a veces, son las personas con las que tenemos problemas. A veces un poquito de objetividad, de distancia ayuda. Y es alguien con el que yo pueda, al menos una vez por semana, tener una charla de Musar. 15 minutos. Por WhatsApp, por Skype preferiblemente para que fluya más. No, mira, esta semana estamos trabajándole a esta midá, a esta virtud, y tuve este problema. Y con una conversación franca y abierta con otro ser humano, ir desentrañando los problemas morales de la persona. Recibir crítica constructiva, tener un oído que uno le pueda escuchar. Que la persona le pueda ofrecer sugerencias y es alguien que lo conoce a uno bien, pero que no está metido en el gallinero con uno, por decirlo así. Y cada uno puede aprender del progreso moral de cada uno. Esto se puede hacer ya sea en parejas, ese es el modelo clásico que presenta Menachem Mendel Levin, o puede hacerse lo que se llaman vaadot, en grupos pequeños, grupos de 5 personas que están estudiando los mismos textos, y esto es como Alcohólicos Anónimos, es decir, esto debe ser confidencial, y donde las personas pues se conozcan un poquito, puedan aprender el uno de los otros, y esto pues hoy en día en el internet se da grandemente para esto. Cuando ya estemos llegando a una parte más práctica de la clase, yo creo que podemos utilizar el grupo de Facebook para organizar Vaadot de Musar, ya sea locales, o si quieren mantener un poquito más de privacidad, yo creo que chat rooms de Facebook pueden ser, que cada persona organice su grupito de WhatsApp, su grupito de Facebook, 4 o 5 personas, una persona en Costa Rica, otra persona en México, una persona en Colombia, y ponerse una cita una vez por semana, compartir cómo van trabajando con cada virtud, qué les cuesta trabajo, qué han encontrado que les sirve. Esto es muy importante, Javerim. Y Baruch Hashem, vivimos en una época donde la distancia no es ni impedimento y mucho menos excusa para poder crear una noción. Pero acá tenemos uno de las innovaciones más importantes, y es el progreso moral. No es una cuestión meramente individual, sino que es también ayudado grandemente si se hace en grupo, y si yo tengo un grupo para procesar mis dificultades y mis éxitos también a nivel moral. Esto es el comienzo de los Vaadot de Musar o de las Jebrutas de Musar.
Como dice Eclesiastés, Ki im ipolu haechad yakim et havero. Si cae uno, su amigo, su compañero lo levantará. Uma gam bemotzei Shabbatot utkvufot. Y después de cada semana o al final de cada ciclo, hu poked hata'ei yom yom mimei hashavua veshel shavua veshavua mehatekufa she'avra. Cuando la persona está haciendo su cálculo general de todas las transgresiones de la semana o de todas las transgresiones del ciclo, para sumarlo a las tablas de sumación, ya sean semanales o cíclicas. Azra'u y la sumlev, en ese momento es bueno meditar. Lihiot niskar begramot shegarmu ribuy muflag shel chataim be'eze yom mimei hashavua o be'eze shavua shel tifua lilmod da'at mehem le'atid. Y tratar de ver si hay un día a la semana o una semana del ciclo donde yo tuve muchas transgresiones. Y tratar de, en ese momento, averiguar cuál fue la razón, tratar de encontrar la causa y comprometerme a mejorarlo. Haverim, creo que hemos tenido un día muy productivo. Les ruego, por favor, nos vemos aquí, si Dios lo permite, la próxima semana. No se les olvide contar el Omer. Anoche fueron 15 días desde el Omer. Estamos aquí desarrollando, yo creo, un grupo muy lindo y espero pues que ustedes estén encontrando estas enseñanzas valiosas y si todavía no le encuentran el valor, esperen a que comencemos a trabajar ya directamente sobre cada una de las virtudes. Va a ser algo verdaderamente muy muy valioso. Haverim, Shavua Tov, que tengan un Yom Atzmaut Sameach. Recordemos, este jueves próximo es Yom Atzmaut, el día antes es Yom HaZikaron. Recordemos el milagro y la oportunidad, pero también el desafío que es tener un país propio, y con nuestro amor, pero también con nuestro musar. A veces la crítica es necesaria, mostrarle nuestro amor incondicional a nuestros hermanos en Israel. Haverim, lehitraot y shalom. Y Carlita, no te preocupes, el tema de cómo se aplica esto con los pelados, próxima semana el autor va a hablar plenamente sobre esto, cómo hacemos musar con nuestros niños. Entonces, no se pierdan la próxima clase, va a estar candela.